Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Cine Nostalgia de Review México. El día de hoy vamos a comentar una película que en su momento no tuvo la aceptación que se esperaba. Es una película difícil de ver y que después en los años 60 fue revalorada, fue incluso presentada en el Festival de Venecia y ahora es una película absolutamente de culto. Estoy hablando de la película Freaks o La Parada de los Monstruos del director Todd Browning de 1932 de la MGM. Y para hablar de la película nos acompaña hoy, como siempre, y que además recibo con todo el gusto, a AJ Navarro, crítico de cine. ¿Cómo estás, AJ? Bienvenido. Bien, bien, aquí de nuevo un gusto para charlar ahora de este clasiquillo de culto también de Todd Browning. Perfecto, pues justamente tú escogiste esta película, Sí. entonces lo primero que te preguntaría es por qué la escogiste. Bueno, como amante del terror, me parece que Freaks, más allá de que ya habíamos un año antes recibido el inicio de lo que iba a ser la representación de los monstruos en Hollywood y este boom, digamos, como del terror, que ya habíamos visto ciertas cosas dentro del expresionismo alemán, pero no a nivel Hollywood, hasta que llegan estas adaptaciones de los monstruos. Pero Freaks me parece que es uno de esas piezas especiales, de esas piezas como raras, valga la expresión, que merece ser hablada, tocada, porque para la época en la que se hizo y para lo que hizo Todd Browning de meter a la gente, pues digamos los raros, entre comillas, de la gente de circo, todas estas personas que tenían enfermedades o situaciones, ¿no? Que las tome tal cual eran, sin ser realmente tal vez actores profesionales, y las meta dentro de una historia bastante, pues yo me atrevería a decir que hasta un tanto perturbadora, ¿no? Que de hecho sacudió a muchos en ese entonces. Está la anécdota que ya después contaremos por ahí acerca del corte original y de por qué ahora dura la hora y cachito que dura, pero no era la duración original. Entonces me parece que es una de esas películas dentro del horror, dentro de la historia del cine de terror que definitivamente marcan un antecedente porque me atrevo a decir, una de las que se atreven a explotar de vez primera este tipo de situaciones tal cual, ¿no? No estás viendo actores ni efectos, sino estás viendo a estos personajes de la vida real haciendo una ficción. Y pues nada, todas las complicaciones que eso conllevaba y el impacto que eso causó, ¿no? Sí, es raro ver que estos personajes que eran, bueno, los protagonistas, que son realmente personas que eran estrellas de circo, todas estaban en un espectáculo de circo por justamente sus características físicas, se reúnen gracias a esta película digamos, en sus diferentes condiciones para generar algo que en ese momento no existía. Sí habíamos visto películas de circos, ¿no? Dramas de circos que ocurren Sí, mucho en los años 20, incluso en los años 10, y que también hay que recordar que Todd Browning huye de su casa a los 19 años para incorporarse a un circo. sí, Entonces, realmente lo que él está haciendo, a diferencia de lo que a veces se comenta que los exhibe, no, es realmente una especie de homenaje, ¿no? A la vida que él vio en el circo. claro. Y hay una anécdota, y si quieres, con eso nos arrancamos. Hay una anécdota sobre lo difícil que fue tratar a estos personajes, a estas estrellas, porque efectivamente todas eran estrellas en su circo, ¿no? O sea, cuando se decide Todd Browning por este relato, que en realidad es un cuento que había hecho uno de sus guionistas, em, empiezan a buscar a los personajes, a hacer como el casting, y se dan cuenta que muchos de ellos, la mayoría, ya eran figuras conocidas en el ámbito del circo y en su circo eran estrellas. Por eso fue tan difícil la convivencia. Entonces, bueno, esta historia de que pues eran un poquito insoportables, ¿no? Y que se paseaban por los circos con lentes y con quiero esto y tal, ¿no? Pero bueno, hay, como dices tú, actores que ya tenían experiencia previa y otros Sí. que Todd Browning los capacita para que pudieran, pues, realizar, sus actuaciones. ¿Quieres comentar algo sobre las actuaciones? Que tampoco es que sean tan sobresalientes, pero bueno, lo interesante justo es que ya comentabas, que les da la voz y el personaje a todas estas personas, hombres, mujeres, que tienen alguna característica física que en ese momento, pues, eran vistos como con cierto
pues rechazo, ¿no? Claro, y vaya, sería hablar un poco también ahí de la situación que planteábamos en otra charla fuera de la grabación, ¿no? Donde decíamos esta situación de que, o sea, a final de cuentas, a finales del siglo pues 19 y el principios del 20 estaba esta situación del hombre elefante, de P.T. Barnum y su circo que aprovechaba justamente estas situaciones que aquí Browning explota de otra forma, ¿no? Pero en cuanto a las actuaciones, híjole, de entrada hay otro dato bien curioso, ¿no? Que los protagonistas de la película, que son Harry y Daisy, que interpretan a Hans y Freda, que son esta gente pequeña, pues eran hermanos en la vida real y tenían que interpretar a una A una pareja pareja. en la película, ¿no? Entonces eso ya de por sí era un tanto, ¡y, órale, qué Repelús. aventado! Sí, Sí. claro, ¿no? Y más en esa época, supongo. Entonces no me imagino lo complicado que debe haber sido tener que hacer casi simular esta situación de romance, ¿no? Porque a final de cuentas eso es lo que va a detonar después todo lo que pasa en la película esta artista, ¿no? Con la que hace todo el show, que llega toda guapa, toda bonita y que empieza a hacer el desastre dentro del circo y que la paga pues de manera bastante peculiar gracias a los freaks, pero sí creo que hay ahí, por ejemplo, ese relatito ese detalle de esas actuaciones, por ejemplo, de estas protagonistas, me parece muy interesante, ¿no? Que de hecho también, pues ellos eran de circo, ¿no? No eran tampoco profesionales, pero creo que sí hay algunos que te transmiten ciertas sensaciones dentro del gran grupo de los freaks, pues sí, literalmente son ellos dos que son los líderes, los que de alguna manera detonan toda la situación que viene después, ¿no? Y en cuanto a las actuaciones principales, pues sí, yo me quedo mucho también con la de, si mal no recuerdo, es Venus, ¿no? La que hace esta Lila Hyams, que Ujú. también me parece que retrata una parte muy retorcida de las mujeres que buscan el éxito a toda costa y El dinero literalmente fácil. sí, dirían los americanos, es una gold digger, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Y cómo usa a este cuate, esta persona pequeña, ¿no? Y le genera todo un drama que al final acaba pagando por su insolencia y atrevimiento, ¿no? Pero ella también lo rescataría. Y sí, creo que en cuanto a las actuaciones también sería hablar de que Todd Browning en realidad más bien tenía suerte, ¿no? De escoger buenos, bueno, no buenos, sino actores que si acaso acoplaran al molde, porque también si nos vamos a Drácula, que fue antes, en realidad tuvo la gran suerte de tener a Bela Lugosi ahí, porque si no hubiera tenido a Bela Lugosi, quién sabe qué hubiera pasado con Drácula en ese momento. Porque también esas actuaciones no eran tan profundas y todo, ¿no? También eran un tanto exageradonas, ¿no? Salvo Bela Lugosi, que creo que quedó perfecto en su papel. Y aquí creo que también pasa lo mismo, ¿no? Creo que ese choque de lidiar con los egos de estos artistas de circo, con los egos de los artistas de cine, pues se nota y se ve que es complicada la misma cinta y la misma dinámica entre ellos, ¿no? Sí, pero fíjate que también este joven que comentabas que se llama no, se llama Harry Sí. Erlies, que dices que es hermano de con la chica, la también enanita que sale con él, en realidad eran 4 hermanitos que hacían un show en el circo. Ellos llegan después de la Primera Guerra Mundial, llegan de Alemania y hacen su show aquí, bueno, no aquí, en Hollywood, pues, y les dicen la familia de muñecos, o la familia muñecos les llaman, ¿no? Entonces, él ya había trabajado en una película anterior con Todd Browning, él hacía el papel pues es que eran 3 maleantes, entonces él era uno de esos 3 maleantes, había otro que era un ventríloco, y él hacía de bebé, o sea, lo vestían de bebé, o sea, vestía de bebé. Entonces, digamos que él más o menos ya tenía tablas en el asunto actoral. Y por ahí hay otro que también es Nanito, que también tuvo mucha participación en cine. Y en cambio hay otros que no, que solamente venían de hacer su show, pero que de alguna manera tienen por ahí alguna participación y sí Todd Browning como que los enseña a actuar, ¿no? Porque pues sí hay quienes no eran actores profesionales, ¿no? Pero por lo menos este chavito, bueno, este personaje que hace pues de enamorado y que está mal correspondido y que tiene ahí a la novia que en realidad es su hermana, que yo no me imagino hacer un papel con un hermano de novio, ¿no? O sea, eso sí que no me gustaría.
Entonces, bueno, pues es interesante ver cómo estos personajes, que se llama Hans, si mal no recuerdo en la película, pues ya tenían tablas. Incluso él es el que le presenta a Todd Browning el texto, que es un cuento. Y el cuento entiendo que es mucho más oscuro y Sí, mucho más terrible de lo que vemos en la película, pero que sí se adapta a esta historia, que si quieres contarnos un poquito para quienes no han visto la película, pues más sí, o menos claro. puedan entender la trama. Ya nada más para corregir, me equivoqué, no es Leila Hyams la que hace, es Olga Baklanova, es la que También, hace de Cleopatra, de la manzana de la discordia. Aunque Leila Hyams sí sale también de un miembro del circo, pero esa sí es actriz profesional, si mal no recuerdo. Nada más para corregir el dato y que no se nos confunde la audiencia. sí, que además se lleva, Eh, perdón, tiene como una química con Hans, que se supone que sí, es al que enamora, porque los dos hablaban alemán. Entonces, sí, bueno, de ahí más o menos se puede como que hacer una buena comunicación, pero bueno, que en la película lo hace sufrir terriblemente. horrible, horrible. Pero bueno, para hablar ahora sí de la película justamente, pues básicamente la premisa es una historia de amor realmente que se va tornando en una, pues, básicamente pesadilla, ¿no? Primero, de entrada es saber que lo que nos presenta es un show de circo, ¿no? De entrada es ver la vida de circo, la vida detrás de las carpas, ¿no? Y nos va dando esta perspectiva de los personajes, ¿no? De todos los que están dentro de este circo, empezando, pues, vaya por la cabeza del circo, que es Hans con su respectiva pareja, ¿no? Que son como los que manejan, pues, prácticamente toda la química y todo lo que hay detrás del circo, y creo que eso es algo que se da normalmente, ¿no? Siempre hay un líder dentro del grupo. El problema es que este líder de repente cae en las manos de la seducción de justamente de Cleopatra, que es interpretada por Olga Baklanova, porque ella lo que quiere es, cuando ve que este pequeño personaje tiene dinero, tiene el poder, tiene todas las formas de manejar el circo, dice, ah, bueno, pues ¿saben qué? Pues me voy a ir por la fácil, nada más que la situación es más fregada, porque la señorita tiene otra pareja y entonces lo único que le gusta o lo que por lo que va es por sacar dinero y a ella no le importa arruinar el circo, no le importa la vida de los demás, simplemente va sobre él, quiere, digamos, meterle a la idea de que está enamorada de él, que le encanta toda esta situación, romper la relación que actualmente tiene, pero lo hace simplemente por el dinero, por el interés, y ella lo que busca literalmente es hacer como una especie de, como decíamos, es un gold digger, es una especie de atraco, nada más llevarse las posesiones y el dinero de este personaje de Hans y dejar al circo en la bancarrota, ¿no? Sin importar a los demás, ¿no? Cosa curiosa es cómo se va desarrollando ese arco, ¿no? Porque al principio pues sí parece que levanta este tipo de polémicas entre que a algunos les agrada, a algunos no. Se empieza a dar la situación de que algunos empiezan a sospechar de ella, ¿no? Empiezan a ver a esta otra persona que está involucrada con ella ahí más metido, ¿no? Hasta que llegan a un punto climático bárbaro, ¿no? Que donde el sufrimiento que le hace pasar a Hans ya no hay vuelta atrás y digamos que el circo se le revela a la tal Cleopatra para hacerla una de ellos, dejémoslo así, ¿no? Que es la famosa frase que caracteriza a Freaks y que ha sido usada desde que salió hasta presente para los geeks del terror, ¿no? Que es Ujú. You be every one of us, todo este rollo, ¿no? Entonces creo que básicamente esa es la historia a grandes rasgos, pero creo que lo interesante es ver todo este asunto detrás de la carpa, ¿no? Esta historia, justamente como decías, que Browning hace para mostrar la vida del circo, ¿no? Que eso es algo que creo que es muy destacado y que de alguna forma sí cambió, creo yo, ¿no? Y dejó una huella al grado de que pues lo vimos inclusive en una serie reciente hace un par de años, el mismo Ryan Murphy en American Horror Story, una de las temporadas usa literalmente pues, la imagen de los, digamos, freaks para sacarle jugo a una temporada de su serie, ¿no? Entonces, sí me parece que es una historia que, como bien decías, había dramas de circo, pero creo que a partir de Freaks se cambia un poco esa perspectiva y se dan cuenta de todas las vertientes que te puede dar este espectáculo, si tienes la suficiente mirada para hacerlo, ¿no? Y definitivamente la historia es mucho más oscura en la que se basa, pero mucho más oscura. Y ahí va un poco de la anécdota que decía al principio, ¿no? Que pues en realidad la película duraba hora y media, pero les parecía tan perturbadora en ciertas escenas que la mandaron a cortar, ¿no? Y le rebajaron 25 minutos fácil de película,
que por el momento y hasta donde esté a la fecha siguen consideradas como perdidas, ¿no? Esas escenas. Pero no quiero ni pensar qué tan gráficas o fuertes o qué situación eran que las tuvieron que cortar en su momento. Fíjate que yo entiendo que la película, cuando se exhibe, tiene una muy, muy mala recepción por parte de, no solamente de los críticos de cine, sino del público en general. De hecho, la presentan previo a hacer el estreno y lo que, como una especie como de sondeo, ¿no? Sí, como un screener. Exacto, y entonces lo que se dan cuenta es que a la gente le da como cosa verla. Incluso hay una señora que se dice que sale corriendo y gritando, ¿no? De la película, que le parece tan terrible que sale gritando de la sala, entre muchos comentarios. Y bueno, pues se estrena, tiene una muy mala temporada, sin embargo, o sea, es una película que resultó cara a pesar de que habían utilizado pues todo lo que ya había de circo, que había sido de otra película, lo utilizan en esta, pero aún así es una película pues relativamente cara y que de alguna manera es como la quiebra, pues no solamente económica, sino también en el nombre que había adquirido Todd Browning Sí. previamente a esto y de ahí le llueve como que le va mal con esta película porque sí fue una película muy arriesgada en su tiempo. Y después creo que la película la venden, ¿no? La venden como para un exhibidor que hace esta suerte de, pues sí, como de giras, un poco de circo, y la exhibe de manera independiente, ya no en las salas comerciales, y ahí es donde cortan la película porque quieren hacerla más atractiva, incluso los carteles que hacen para anunciar la película son carteles en donde mencionan que van a, o sea, que hay relaciones sexuales entre ellos y tal, y la gente que no conoce la película y entra a verla como con todo este morbo, pues se da cuenta que no hay relaciones sexuales de parte de nadie, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde empieza a tener como un recorrido pues más hacia otro tipo de públicos que iban a ver esta película con cierto morbo, ¿no? Como funcionaban los circos en ese entonces. Y después ya en los años 60 la película se revalora, incluso se presenta en el Festival de Venecia, y de ahí para adelante, como dices tú, se busca la versión original y llega a nosotros, pues a lo mejor no completa, pero pues ya como era la película, como estaba pensada, además basada en el texto original, y entonces se revalora a través de los años, ¿no? Sí. Pero sigue siendo una película complicada de ver, sin duda. Sí, claro, y creo que es muy chistoso, ¿no? Porque eso también te pone a pensar en la calidad de seres humanos que somos. Porque leía también por ahí entre los datos curiosos que tiene la película, que le escribieron cartas a Browning diciéndole que solamente alguien con una mentalidad igual de enferma que los mismos freaks de circo podía hacer una película de ese tipo, ¿no? O que era impensable que pudieran poner a este tipo de personas, así lo decían, a este tipo de personas enfrente de una película y una pantalla para que el público las viera, ¿no? O sea, y esas cuestiones siguen, pues, vaya, aquí en el caso de los freaks, en el sentido de lo que decíamos, ¿no? Los problemas que tienen físicos, ¿no? Toda esta situación, pero eso te habla de un sentido de discriminación y falta de humanidad que si lo vemos a la fecha, a casi ya 100 años que va a cumplir la película en 10, ahorita va a cumplir 90 apenas, pero dices, caray, ¿no? O sea, no puede ser. Sí, qué miedo hay a la diferencia, ¿no? Todavía. Claro, Sí, y fíjate que, bueno, también quería yo comentarte que al inicio de la película, o quería comentarles que al inicio de la película justamente empieza con un flashback, ¿no? Y dice, ¿no? Con un accidente, usted podría ser igual que ellos. Dice hay un personaje que vamos al principio y al final, ¿no? Que es como una especie de presentador, que no lo sí, vemos en el circo, pero que en una especie como de, pues como de carpa del horror o no sé, se presenta y presenta el espectáculo, o sea, presenta a uno de los personajes y sí, entonces con esas palabras introduce, ¿no? Y dice, no pidieron que les trajeran al mundo, tienen su propia ley. Si ofendes a uno, ofendes a todos. a Entonces, todos. la premisa original pues era mostrar lo monstruosos que somos nosotros al rechazar a personas que son Claro, distintas y que tienen esta diferencia, ¿no? En cuestión física.
Pero claro. la verdad es que la historia en la que está basada el cuento, o más bien la película, que es esta historia de de un joven que se enamora de Cleopatra y que es engañado y tal, y que está basada en este cuento que ya les comentamos, termina cayendo en lo mismo que critica, ¿no? Sí, Porque también ellos son vengativos y también en ese sentido sí se vuelven monstruosos, no en el sentido físico, sino en el sentido de que ellos también, al tener como este resentimiento, porque además ellos también hacen la distinción, es que ustedes los altos, ¿no? Le claro. dice al principio, es que los altos abusan de nosotros, no sé qué, ¿no? Entonces, pues sí hay una marcada diferencia entre estos dos mundos de alguna manera, como que no hay una, o sea, sí hay personajes que, por ejemplo, hay una señora que protege a estas niñas que les dicen que tienen cabeza de alfiler, ¿no? Que es Sí, microcefalia, que son tres niñas, que además uno era niño y además salía en varias películas y tal, porque era muy chispa, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, a esta señora que siempre está como protegiendo a estas tres niñitas que tienen microcefalia, pues también ahí ves cómo estos personajes, pues sí pueden ser muy tiernos, pero también pueden ser, sí, monstruosos. Y en ese sentido yo creo que sí se vuelve pues una película de terror, pero en realidad es un drama, es un enorme drama y esa premisa del que es, digamos, diferente y que por ahí le sale la conquistadora y que la quieren matar, que quiere matar a este hombre para quedarse con su dinero y tal, pues lo vemos hasta en películas de Tintán, por ejemplo, ¿no? Hay una Claro, película de claro. Tintán del circo con una premisa similar. Pero bueno, insisto, aquí sí está, yo creo que el lado del género de terror, pues está más marcado en el sentido de que, como dices, si tocan a uno, tocan a todos, y entonces en ese sentido, y solamente en ese sentido, yo creo que sí estamos hablando de una película de terror, ¿no? O sea, hasta qué extremos puede llegar, digamos, el alma humana por vengarse o por lo que sea, ¿no? Pero en el Claro. sentido de, se toma mal cuando se exhibe la película, porque justamente hay un reproche a Todd Browning de que los está exhibiendo como monstruos y Sí. ellos no son monstruos, son seres humanos como cualquiera. Y el problema aquí es que pareciera que los exhibe, ¿no? Sí, pero vaya, a mí también eso creo que refleja mucho la doble moral de ciertas sociedades, ¿no? Por ejemplo, yo no veía que dijeran lo mismo de lo que decíamos, ¿no? De P.T. Barnum, ¿no? Con su circo, ¿no? Porque vaya, si había alguien que hizo negocio con ellos, a pesar de lo que diga el gran showman y Hugh Jackman, pues al final de cuentas uno de los que más redituó de ellos fue literalmente P.T. Barnum y no veía que estuvieran quemando los circos de P.T. Barnum porque estaba explotando a los freaks, ¿no? Yo más bien veía que lo estaban queriendo linchar porque por lo mismo que pone Todd Browning en la mesa, ¿no? Porque ¿por qué le vas a dar la luz o el lugar de honor en la mesa a gente de ese tipo si son diferentes, si no lo merecen, si son feos, si no corresponden a lo correctamente visto, a lo estético, ¿no? Entonces, creo que ahí también es el reflejo, ¿no? Dicen que hablas de lo que te incomoda porque de alguna manera te escuece a ti por dentro, ¿no? Y creo que esa es una parte muy interesante. Ahora, también en cuanto a la revaloración, vaya, y por cosas que acabas de mencionar, y muy interesante es que esta es una de las películas favoritas de Guillermo del Toro, ¿no? Que siempre le ha recomendado. Y creo que si ves el cine, inclusive de Guillermo del Toro, creo que tiene mucho de lo que puede hablar Freaks, porque a final de cuentas es eso que mencionabas, esa dualidad de la monstruosidad entre el humano y las bestias, que aquí si quieres verlo de alguna manera muy cruel o burda, a lo mejor los freaks pueden ser vistos como estas bestias, como estos monstruos, ¿no? Pero en realidad creo que esa es la cosa interesante de la película. Más allá del planteamiento dramático, porque al final de cuentas lo que decimos, ¿no? Es un trío amoroso, todo este rollo, ¿no? Que lo hemos visto en varias películas, en varias narraciones, pero creo que el hecho de darle este lado humano, porque se lo da a los personajes del circo, y que de repente te voltee el rol para que digas, bueno, tú crees que ellos son monstruosos por su apariencia, por lo que quieras,
pero resulta que viene una persona que es bella, que es hermosa, que es Y es prácticamente el peor. prototipo, y es peor, ¿no? Es todavía peor en cuanto a su actitud, peor en cuanto a su mentalidad, peor en cuanto a sus actos. Entonces, ¿quién realmente es el monstruo? ¿Qué es lo que te hace a ti un monstruo, no? Y lo que dice al principio es como, me atrevería a decir que es como lo de la nota al principio de la película es una, no amenaza, pero sí es una advertencia, ¿no? Y es a lo que justamente deriva al final, ¿no? Y por otra parte, pues aunque te diga esa, suena muy amenazante y también a final de cuentas sí saca este lado monstruoso, pero yo me atrevería a decir, ¿quién no al momento de que alguien se mete con un personaje de tu familia, de tu grupo, cómo no vas a sacar ese lado monstruoso? Ese es el gran dilema que tenemos como humanidad, ¿no? Entonces esa advertencia que una amenaza me parece justa o sea, Browning te lo está diciendo, ¿sabes? Si tienes que aprender que si te metes con algo, si de verdad tú muestras esta monstruosidad en contra de alguien que ni fu ni fa, van a ir por ti porque son un grupo, son gente que se relacionan, son como tú y yo, pero si te metes con uno de ellos, así como si se metieran con uno de los tuyos, van a ir sobre ti, ¿no? Y pues es lo que pasa. Sí, de hecho viven como una especie de comuna, el circo es como Claro, una comuna, ¿no? Y hay una especie como de ritual de aceptación en donde le ofrecen la copa a esta sí, mujer, que es la que enamora a Hans, y ella lo rechaza con un repudio y como con un asco, y sí, entonces ahí es donde justo toma sentido la frase inicial, ¿no? Le claro, haces algo a uno y nos haces algo a todos, entonces ahí pues es donde como que de alguna manera va a marcar su destino esta mujer, ¿no? Por ambiciosa y por mala. claro. Oye, y fíjate, yo quiero regresar un poco a la carrera de Todd Browning, que es yo creo que uno de los grandes directores de lo grotesco, ¿no? Del terror, del horror, Sí. y que de alguna manera yo creo que hubiera también tenido la oportunidad de incluir a su actor fetiche, que es Lon Chaney, en esta película, pero que se le muere antes, ¿no? Sí, Entonces, justamente él, después de que muere su actor fetiche, trata como de hacer algo que nuevamente lo lleve a tocar estos temas, que son temas de personajes muy oscuros, que como bien dice, se parece mucho a este espíritu del cine alemán, ¿no? Del expresionismo sí, alemán, no en la forma tal vez, o sea, no vemos aquí figuras y ángulos imposibles, pero sí vemos el interior de las personas, que son personajes muy oscuros, y en ese sentido sí se parece mucho a esta segunda, tercera ola de expresionismo alemán de los años 20, con estos personajes, con pues estos sentimientos, ¿no? Tan terribles de pues querer matar a alguien por el dinero y, en fin, de engañar, etcétera. Entonces, bueno, me parece muy interesante cómo Todd Browning había trabajado estos personajes del horror, del terror, y hay una película que se llama La Casa del Horror, que es una película que se pierde, ¿no? Y solamente se encuentran algunos fotogramas, algunos stills, y se arma esa película a partir de pues algunos intertítulos que van explicando más o menos lo que pasa. Y hay una caracterización de Lon Chaney de un hombre que pareciera el antecedente del Guasón, porque tiene una sonrisa enorme, con dientes como si fuera tiburón, tiene, no sé, muchísimos dientes, y es verdaderamente aterradora su figura, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo a lo largo de la historia de Todd Browning, de su trabajo como director, él crea estas atmósferas, crea estos mundos y realmente es uno de los grandes precursores del cine de este género en Estados Unidos? Y qué decir de Drácula, que bueno, pues ya es, digamos, como el referente de los monstruos de la Universal, ¿no? Claro, Justamente no quería él que fuera Bela Lugosi su personaje, porque él lo había visto en el teatro y lo que no quería sí, era justo repetirlo en la película. Pero, insisto, se le muere su actor fetiche, que es Lon Chaney, el padre, no el hijo. A mí el hijo, sí, la verdad, no, el hijo no me encanta, pero el padre es que era uno de los actores más reconocidos de este cine y que claro. era taquillerísimo, pero bueno, lamentablemente muere antes de que pudiera ser la película de Drácula y entonces por eso
se le queda a Bela Lugosi, que además acepta el papel por una bicoca, ¿no? O sea, acepta ganando poco, incluso menos que el actor juvenil, y entonces, bueno, pues ya le dicen, "Ay, quédate con el papel, ¿no? Pues si casi nos sales muy barato, pues quédate con el papel". Mira, y justamente lo que decías, qué gran película, gracias al trabajo de Bela Lugosi, que además fue su, ¿no? Como que se pira en este Sí, personaje y él muere incluso creyendo casi que es Drácula, ¿no? I'm sí, Drácula. I am Dracula. Y sí, sí, sí. bueno, pues sí, la carrera de Todd Browning realmente es impresionante. Si pueden echarle una revisada a cualquiera de sus películas, pues va a tener mucho de esta estética, ¿no? De lo grotesco, de los personajes oscuros y de que también físicamente hay ciertas transformaciones en Lon Chaney, que era este actor al que recurría mucho, pues en la cara o algún tipo de cosa así, que también pues nos lleva a este mundo pues, de lo grotesco, ¿no? Claro. Sí, siempre es importante verla hacia atrás, ¿no? Y la que tú dices que en inglés, si mal no recuerdo, se llamaba London After Midnight, la que armaron con estos pedazos. Ujú. Sí, si mal no recuerdo, también es el último papel de Cheney, porque después ya no puede, porque fallece. Sí, le Y da cosa cáncer del curiosa, hígado. Cheney tenía los derechos justamente del cuento de Spurs, que es en el que se basan para hacer Freaks, ¿no? Ujú. Y mencionas muchas cosas muy interesantes, ¿no? Definitivamente creo que London After Midnight, especialmente esa, eh, todavía más que Drácula, tal vez demuestra un poco de esta visión, porque bien dices, igual y no vemos las formas geométricas y toda esta característica de lo que es el expresionismo alemán per se, el más puro, pero por ejemplo yo me atrevo a decir que toda la secuencia final de Freaks, que es para mí aterradora, es de repelús, como decías al principio, tiene mucho que ver el juego de las sombras, ¿no? El juego de los claroscuros. Hay unas escenas que dices, madre mía, ¿no? Te maneja un horror bárbaro que no sabes de dónde te van a salir, o de qué esquina, o de qué sombra van a salir los freaks para acometer su acto de venganza contra estos deleznables humanos, ¿no? Y entonces creo que esa secuencia, todo este relato prácticamente final, me atrevo a decir que los últimos 20 minutos donde se da todo eso que se da, es terrorífico, es una manera de llevarlo que remite mucho a su cine pasado, ¿no? Lo que decías de Chaney, por ejemplo, sí, definitivamente hubiera sido interesante que si hubiera llegado a vivir hubiera interpretado un papel en esta cinta. Y lo que decías también de su papel en London After Midnight, a mí me recordó un poco también justamente a uno de los personajes del Doctor Caligari, un Ujú, poquito. ujú. Y lo que decías del Guasón, pues también, en parte, aunque creo que ahí se inclinan más por la figura de Conrad Veidt en la adaptación de Víctor Hugo, ¿no? Pero sí, o sea, hay un historial detrás de Browning que demuestra que estos temas no le eran desconocidos, sino que al contrario le llamaban mucho la atención. Definitivamente es alguien a quien le debemos, al menos los amantes del terror, y me atrevo a decir que el cine mismo, cierta, cierto respeto, cierto lugar ahí por lo que incorporó y proporcionó al género. Y que, pues sí, como bien dices, ¿no? Bajita la mano nos presentó a esta figura que fue la base del universo de monstruos de Universal, que a la fecha sigue y sigue y sigue, y que pues sigue siendo a pesar de los miles de actores que han interpretado el papel de Drácula, siempre, siempre te remites a ver a Lugosi, ¿no? Entonces, así de importante es de alguna manera la carrera de Browning, que sí efectivamente después de Freaks cae en desgracia porque lo empiezan a criticar mucho, lo empiezan a tirar, lo empiezan inclusive a vetar, no le están dando ya oportunidades, ¿no? Y de hecho después de Freaks hace nada más como 6 películas después y ya no vuelve a filmar, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente es como una película maldita para él en ese sentido, ¿no? De que ya no lo marca de por vida y no le da oportunidad de seguir pues expresando esta visión tan particular que tenía, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la MGM retira la película, como te decía, como les comentaba, y bueno, por ahí luego alguien la compra para llevarla como en exhibiciones itinerantes, pero casi como de circo, en carpas. Ahí es donde la mutilan, ahí es donde hacen los carteles como con tonos más sexuales, ¿no? Pero en Inglaterra, por ejemplo, queda prohibida más de 30 años, más o menos 30 años. Sí,
Entonces, bueno, es una de esas películas que después del tiempo se revalora, pero que en su momento sí causaba, pues, bastante incomodidad, incluso hasta saber que existía, ¿no? Sí, claro. Y creo que es lo mismo que por lo que hemos dicho, ¿no? Creo que es una cinta que de alguna forma sí, querramos o no aceptarlo, es un reflejo de la condición humana, de esta situación de lo que somos, ¿no? Del enfrentar y la imposibilidad de nuestra especie de enfrentar y aceptar estas diferencias. Y qué es lo que puede suceder de ello, ¿no? De la falta de aceptación, ¿no? Creo que eso es muy interesante también. Creo que esa es la médula de Freaks, más allá de lo que hablamos del terror y toda la importancia que de alguna u otra manera tiene. Esta también me atrevo a decir que como la que mencionábamos antes de Incubus, también es considerada de culto. Eh, ¿Y por qué? Porque precisamente también fue vetada, también fue rechazada, fue poco valorada, estuvo votada durante mucho tiempo y de repente dicen, oye, momento, pero ya vieron esto, o sea, de verdad tiene una importancia, ¿no? Pero llega en una época en donde justamente empieza a revalorizarse y empieza a haber cambios sociales y todo, que es en los 60s, ¿no? Que donde empieza a haber este tipo de voces diferentes acerca de cómo percibir esta situación, ¿no? Pero pues, sí, en los 30s era pues, repudiado, ¿no? ¿Cómo vas a aceptar eso, ¿no? Mm, Sí, en el 62 es cuando se presenta en Venecia sí, y ahí se le da ya como otra mirada, ¿no? claro. Oye, y a mí me parece interesante cómo algunos de los protagonistas que aparecen no están después tan contentos de haber salido en la película, de haber participado ahí. Por ejemplo, la que en realidad creo que es un hombre, que sale de Mujer Barbona, Ujú, sí declara que no fue una gran experiencia para él o para ella el haber estado ahí. Pero ya. hay otros, por ejemplo, que siguen su vida y son exitosos. Mira, por ejemplo, hay un personaje, que sale, que de estos torsos vivientes que les llaman, o de orugas Sí. humanas, que es un hombre que no tiene extremidades, que lo vemos prendiendo con la boca un cerillo y prendiéndose un cigarro, ¿no? Sí. Bueno, este hombre se casa, tiene hijos, su hijo es el que en realidad lo lleva a todas sus Ah, presentaciones y tal, y bueno, él muere ya grande y después de una presentación en el circo en el que trabaja. Entonces, bueno, pues uno pensaría que los ves así como muy desvalidos y realmente es gente que trabaja, que hace su vida, ¿no? Por ejemplo, también están las hermanas siamesas, que son las hermanas Hilton y que de alguna manera son las que mediáticamente son de las más conocidas y ellas pues sí hacen alguna especie de show en donde pues sí las va a ver mucha gente y se casan las dos, o sea, en algún momento como vemos ahí en la película, que además juega con esta idea de que, pues si te vas a casar con ella, sí, bueno, cuando quieras ven a la casa. Pues es que obvio que tenían que vivir los cuatro juntos porque pues ellas estaban pegadas, ¿no? sí, Y un poco se toca el tema así medio de broma, pues realmente era un tema complicado porque, pues sí, es cierto, si se casa una, pues la otra va a tener que vivir necesariamente ahí con el marido de la otra, sin duda. Y sí, en la vida real parece que se casan y por muy poco tiempo, pero son las que de alguna manera también tienen más visibilidad y ellas pues ganan mucho dinero, después también se deja claro que quienes son ¿cómo se llama? Sus representantes, pues ujú, realmente las están explotando. claro, Ellas tienen una historia triste porque su mamá las vende y ellas desde muy chiquitas se presentan en las carpas, en los circos, pues como fenómenos. Entonces les enseñan a tocar instrumentos, me parece que una, si mal no recuerdo, tocaba el piano y la otra, no sé si, no sé, una trompeta o no me acuerdo qué, pero desde chiquitas trabajaban y desde chiquitas eran vistas así como, pues, como fenómeno. Entonces, claro. pues sí, tiene una historia triste porque pues su mamá las vende por esa razón. Y que también, mira, me recuerda, por ejemplo, esta película de, ay, ¿cómo se llama? El hombre de la sonrisa, o ¿cómo se llama? The Man Who Laughs, ¿no? Que tiene, ajá, que le deforman su sonrisa, creo Sí, que lo platicábamos el otro día, ¿no? sí, justamente la que mencionamos ahorita, la de Conrad Veidt, la con el, Exactamente. Y la historia, que es de Víctor Hugo, pues menciona que los ladrones deforman la cara del niño para que siempre se esté riendo
y eso causaba de alguna manera este morbo que los hacía ser personajes de carpas y de circos. Entonces, bueno, aquí no es el caso, no, la madre no genera esto, así nacieron las niñas, pero sí que son utilizadas y explotadas y vistas así desde que son niñas. Entonces, bueno, Claro. sí logran, me parece que independizarse pues, de estos malos manejos, pero bueno, pues sí logran más o menos tener su vida, pues, de manera, pues, mucho más sana que lo que vemos en el circo, ¿no? En esta película. Y así Sí, varios de ellos. sí, mira, nada más para un poquito adornar también este tipo de situación que comentas de algunos de los actores de circo, que algunos pues ya no hicieron nada más nunca, más que supongo que las carpas, y los que sí tuvieron relativamente éxito. 2 puntos a resaltar. El primero, lo que mencionas es muy curioso, porque al final de cuentas causaron repelús y repudio y, ay, no, ¿cómo crees? Pero de todas maneras le sigues dando oportunidad, ¿no? Entonces volvemos a esta situación de la doble moral, ¿no? De, bueno, o sea, no puedes verlos, pero si lo pones a tu manera y a tu forma, no hay problema, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué estás hablando, no? Y segundo, para adornar un poco este relato que mencionas de las vidas de ellos, qué bueno que tuvieron este éxito y esta, digamos, pues, paz en sus vidas, pero curiosamente, hay una anécdota de que Olga Baklanova, la que le hace de Cleopatra, la gran villana de la película, digámoslo así, la primera noche que llega a la grabación de Freaks y le presentan al cast y todo, mostró una humanidad bárbara, ¿no? Dice, es que no, me cuesta mucho trabajo verlos en dónde viven, cómo viven, la escasez que tienen, no tienen dinero, a veces tienen que estar luchando por estas cosas, la conmovió, ¿no? Entonces, ese grado volvemos a esta doble cara, ¿no? En la realidad ella sabe, y yo creo que nunca olvidó el momento de hacer este papel en la película justamente por eso, ¿no? Porque de alguna manera le cambió la perspectiva de estas personas, y cómo irónicamente eso le ayuda a lo mejor a potenciar su labor como la gran villana de la película, ¿no? Que es todo lo contrario, es la versión inhumana, es la versión de todos estos críticos y de todos estos comentarios irascibles de, es que no, ¿por qué? Yo puedo sacarle provecho a todos estos como quiera, ¿no? Y todo lo que mencionas de la explotación a la que se sometía, ¿no? Todo esto, pero ¿por qué? Porque era necesario, era una necesidad, tenían que trabajar y lo único que podían encontrar era eso, ¿no? Entonces ahí es algo que también da mucho que reflexionar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, creo que la riqueza de Freaks, más allá del argumento melodramático del romance y el trío y toda esta situación, es justamente el ver esta situación de la condición humana, cuestionarnos a nosotros mismos esa percepción que tenemos de lo raro, ¿no? Y de lo monstruoso incluso, ¿no? Que creo que ese es el verdadero miedo. Yo creo que por eso la gente no lo aguantó en su momento, porque literalmente Browning les pone en la cara, a ver, ¿tú crees que es esto monstruoso? Pues no, nosotros somos más ojetes, ¿eh? Nosotros somos más manchados, nosotros aplastamos a quien sea y no nos importa la condición, ¿eh? ¿Y solo por qué? Porque son diferentes, porque podemos hacerlo, ¿no? Entonces esa situación, y no solo eso, sino como bien decías, que el otro lado te responda, ¿no? Que es la amenaza que te suelta y la advertencia que te suelta Browning, ¿no? O sea, tú crees que puedes hacer con todos ellos lo que quieras, pero cuando ellos te responden, estás acabado, ¿no? Entonces, Ujú. esa dualidad creo que es la verdadera riqueza de Freaks. Sí, como la unión hace la fuerza, ¿no? Claro. Oye, y bueno, fíjate que este personaje que era Hans, que es el enanito, y que es el actor se llama Harry Hales, vive con sus hermanas y con esta familia muñecos en Hollywood después. Entonces, es muy curioso porque se hacen su casa chiquita, ¿no? Entonces mandan a hacer sus muebles como chiquitos y su casa chiquita, y bueno, pues ellos llegan a tener todavía algunos otros papeles, incluso él sale en El Mago de Oz, es parte de los gnomos, ¿no? Este camino amarillo y bueno, en general, de la participación de los gnomos en el Mago de Oz, ahí aparece también él y tiene por ahí algunas otras participaciones. Antes, te decía yo que antes de esta película, él participa en algo que se llama The Unholy Tree, ¿no? Y él hace el personaje pues te digo que es un maleante, pero se disfraza o lo disfrazan de bebé porque es chiquito. Entonces, bueno, sí, él sí tiene ya más tablas en eso de la actuación en Hollywood, pero bueno, es interesante ver cómo, o sea, justo sus características físicas no les impiden, ¿no? Hacer una vida, Claro. pues, lo más normal que fue posible, y que en algunos casos son además historias, pues, podríamos decir más o menos de éxito, ¿no?
Sí, y cosa curiosa, porque también ahí leía que algo de lo que también de alguna manera movió a Hollywood es que después de hacer esta película, de repente los personajes de circo empezaron a ir a ciertos eventos de Hollywood y las estrellas eran así como de los veían y decían, ¿por qué está aquí? Los destanteaban, ¿no? Se sentía, decían que a veces lo hacían, bueno, no sé, supongo que, eso sí es suposición mía, no sé por qué lo hacían, pero supongo que lo hacían para justamente ver la reacción, ¿no? Como para provocar ese, esa, pues vaya, visión o reacción dentro de la alta élite de Hollywood, ¿no? Que pues literalmente pues tampoco los veía como a ser tomado o que podían hacer carrera, ¿no? Como algunos sí lo hicieron, pero Sí, pero es cierto, o sea, en un Hollywood que desde los años 20 también ya era el gran Hollywood de las estrellas, ¿no? Del Star System, en donde si eran mujeres guapas, ¿no? Y hombres galanes, pues tenían a lo mejor asegurado un papel. El que en los años 30, en el que en el 32 dos personajes que son enanitos tengan protagónicos, que sean los protagónicos de una historia, pues sí les ha de haber causado bastante, pues no sé si coraje o indignación, ¿no? A quienes tenían estos papeles de grandes divos y de grandes divas. claro. Y bueno, en ese sentido me parece que es absolutamente transgresora la película, porque no es una película, digamos, de un Sí, argumento fácil de Hollywood. Y eso es bien interesante. Son como películas que se dan muchas licencias, a pesar de que están dentro de la industria hollywoodense, ¿no? Es decir, es más como un cine de autor dentro del mismo Hollywood. Entonces, yo creo que por eso, sí, y bueno, pues definitivamente. también por las enormes pérdidas que tuvo económicas, no logra recuperar, pero ni la cuarta parte de lo que invirtió. Entonces, bueno, pues por eso es que No, ya Todd Browning fue como relegado, ¿no? A hacer otro tipo de proyectos. Y como dices tú, pues ya no levantó como grandes proyectos después de este, pero que sin embargo vale la pena revisar y reflexionar mucho sobre los trabajos que dejó Todd Browning en torno al terror, ¿no? Y a la figura de lo grotesco y pues, de la diferencia. Es muy interesante su trabajo en ese sentido, entonces, bueno, pues la invitación sí, también claro, sería que vieran algunas de las películas de Todd Browning previas a Freaks, ¿no? sí, totalmente. ¿Algo más que nos quieras Totalmente. A final de contar? cuentas, Browning es una de las grandes figuras desde entonces. Pues nada más agregar eso, ¿no? Que justamente Browning es una de las grandes figuras. Yo me atrevo a decirlo aquí, lo pongo justamente con otro que también nace o bueno, tiene su gran boom al hacer Frankenstein, ¿no? La contraparte de los monstruos Universal, que es David Lean, ¿no? Que también es otro gran director, que también él sí va a tener una carrera todavía más prolífica que la de Browning, pero pues sí, también son pilares, vaya, son directores que de alguna forma sentaron bases para lo que después iba a ser y cuya influencia a la fecha sigue siendo importantísima, a pesar de que de repente los cinéfilos lo ignoren o cualquier situación, si les das una revisada, te das cuenta de que muchas estructuras, muchos arquetipos, muchas formas de la narrativa vienen desde entonces, ¿no? Y definitivamente, vaya, lo decía ahorita, ¿no? No en vano del Toro, eso, Freaks, por ejemplo, de Browning es una de sus favoritas. Y creo que sí lo puedes ver por qué le encanta tanto el monstruo de la laguna como Freaks a del Toro, ¿no? Y lo ves en una constante en sus obras, ¿no? Donde siempre juega con esa perspectiva de la monstruosidad y del verdadero significado del monstruo, ¿no? Que muchas veces lo refleja más como el humano que es el monstruo y el monstruo es más humano, ¿no? Entonces, así de fácil, ¿no? Creo que ese es el gran ejemplo que podríamos poner, sobre todo por la importancia que tiene el toro en la actualidad, ¿no? En este tipo de género y cine, de demostrar lo trascendental de la influencia de estos viejos directores y de estas viejas historias que de repente quedan en el olvido, pero que por ahí vale la pena revisarlas, aunque nos causen repelús, porque directamente, tú también lo dices muy bien, es una historia que a pesar de ser creada dentro de la maquinaria hollywoodense, no se siente como una película hollywoodense, ¿no? Se siente muy diferente a lo que el Hollywood de esa época se hacía, y creo que esa también fue una apuesta muy arriesgada de Browning que acabó pagando pues muy caro, pero a final de cuentas la historia le hizo justicia, ¿no? En el sentido de que a la fecha pues Freaks sigue siendo ahora un referente para el terror. Para mí no cabe duda que Freaks es una obra que para cualquier amante del género la tiene que ver.
Así es. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por la elección. La verdad es que es una gran película por todo lo que ya comentamos y lo que sigan encontrando. Y que Sí, efectivamente, pues, claro. vale la pena revisarla, ¿no? Volverla a ver, pues, con a lo mejor hay veces que se dice que las películas hay que verlas en su tiempo, pero también hay que verlas en este tiempo, porque sí, evidentemente, pareciera que hemos cambiado, pero la verdad es que tampoco tanto, ¿no? O sea, sigue habiendo como esta Claro. discriminación por la diferencia y, pues, eso habría que darle una segunda pensada, ¿no? A cada uno de nosotros, de que este sentido de dónde está realmente lo monstruoso en el ser humano, ¿no? Claro, totalmente. Pues, muchísimas Y creo gracias. que como plus, me parece, si mal no recuerdo, esta película la pueden encontrar en el catálogo de HBO Max, que es el servicio de streaming que acaba de llegar hace poquito. Por ahí anda en el catálogo, me parece. Y pues nada, si tienen la oportunidad de verla, chequenla, ahí está. Y créanme que es un gran clásico. Sí, si la quieren ver de mejor calidad, si no, pues está ¿no? Está puesta ahí en también de manera libre, por si, Sí, ¿no? También quieren verla con una calidad no tan buena, pero bueno, pues ahí está disponible también. el chiste es que la vean, el chiste es que la vean. Eso. Pues muchas gracias. Nos vemos entonces, si, si nos acompañas en la siguiente, con Claro, alguna otra sorpresa, pues seguramente de películas antiguas que de alguna manera pues impactaron, ¿no? En la cinematografía mundial. Así que sí, pues, totalmente. Yo estás encantado. invitadísimo para la siguiente y pues muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Bye.